El 12 de marzo de 2026, Benjamín Netanyahu celebró su primera conferencia de prensa desde que comenzó la guerra con Irán. Mientras hablaba ante los periodistas y afirmaba que Israel es una superpotencia mundial capaz de determinar el resultado de este conflicto, las sirenas de alerta aérea comenzaron a sonar en todo el centro de Israel. Mientras todavía estaba frente a las cámaras, el ejército israelí confirmó que había detectado una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán. Era la sexta salva del día. Netanyahu no pudo ocultarlo ni ignorarlo. Ahí estaba, en tiempo real, la contradicción más elocuente de todo lo que había dicho hasta ese momento. 13 días después del comienzo de esta guerra, con más de 6.000 objetivos golpeados y más de 11.000 millones de dólares gastados solo en la primera semana de operaciones, Irán seguía disparando misiles balísticos contra Israel a razón de 6 salvas diarias. Netanyahu intentó proyectar fortaleza desde la pantalla, habló de aplastar al régimen, habló de eliminar el liderazgo iraní, pero enterrada en esa conferencia de prensa había una admisión que contradice de forma directa todo lo que Israel y los Estados Unidos habían estado diciéndole al mundo desde que comenzaron a caer las primeras bombas. Una vez que se escucha esa admisión con atención, el resto de esta guerra se ve de una manera completamente diferente. Recordemos el mensaje que se construyó para el público en la primera semana del conflicto. Las fuerzas de defensa de Israel declararon haber destruido 300 lanzadores de misiles iraníes. Los informes oficiales citaban una caída del 70% en el volumen de fuego iraní hacia Israel. Los funcionarios militares afirmaban que aproximadamente 3/4 partes de la capacidad de lanzamiento de Irán había sido eliminada. El mensaje conjunto de Washington y Jerusalén era claro y consistente: fuerza abrumadora desplegada, misión casi cumplida, Irán de rodillas. Ahora escucha lo que dijo Netanyahu 13 días después. Le dijo a los periodistas que Irán había estado enterrando sus capacidades de misiles y nucleares profundamente bajo tierra durante años, y que si Israel y los Estados Unidos no hubieran actuado cuando lo hicieron, en cuestión de meses esas armas se habrían vuelto inmunes a cualquier ataque posible. Esa palabra inmune no es el lenguaje de un líder describiendo a un enemigo que ya ha sido derrotado de forma decisiva. Es el lenguaje de un líder explicando por qué el enemigo sigue disparando 13 días después de la campaña más cara desde la invasión de Irak en 2003. Le está diciendo al mundo que la campaña tiene límites físicos reales, que hay activos iraníes que la coalición no puede alcanzar con las armas y los métodos que tiene disponibles. Un periodista que reportaba desde Ramallah lo señaló en tiempo real durante la transmisión, describiendo lo que observaba como un marcado contraste entre lo que los funcionarios habían estado afirmando desde los ataques iniciales y la realidad de que el enemigo seguía disparando mientras el líder hablaba. Ese mismo 12 de marzo llegaron 6 salvas balísticas separadas desde Irán. Hezbollah lanzó simultáneamente más de 200 cohetes desde el Líbano contra el centro de Israel, en lo que las propias fuerzas de defensa de Israel describieron como una operación conjunta, coordinada, entre Irán y el grupo libanés. Un misil impactó una casa en Yaniel. Un cohete alcanzó una vivienda en otra localidad, hiriendo a civiles. Las escuelas en todo el país permanecían cerradas. Israel seguía operando bajo un estado nacional de emergencia 2 semanas después de una guerra que Netanyahu le había prometido al público israelí que sería rápida y decisiva. El 4.º día del conflicto, en una entrevista con Fox News, había dicho textualmente que sería una acción rápida y decisiva. No fue ninguna de las dos cosas. El evento más mortífero del conflicto hasta esa fecha había ocurrido días antes en Beit Shemesh, una ciudad ubicada a aproximadamente 30 kilómetros de Jerusalén. Un misil balístico iraní golpeó un refugio comunal dentro de una sinagoga donde civiles habían buscado protección. 9 personas murieron, decenas más resultaron heridas. El ejército israelí confirmó que 2 interceptores fueron disparados contra esa ojiva entrante. Ambos fallaron, y la parte del incidente que debería preocupar de forma especial a cualquier planificador de defensa que analice el patrón de esta guerra es lo siguiente: las sirenas en el área no se activaron con suficiente anticipación para dar a los residentes la ventana de advertencia estándar de 90 segundos que toda la arquitectura de protección civil israelí asume como mínimo funcional. Los misiles balísticos iraníes pueden alcanzar Israel en aproximadamente 10 minutos desde el lanzamiento. Todo el modelo de protección civil de Israel descansa sobre 3 pilares: detección temprana, alertas oportunas e interceptaciones funcionales. En Beit Shemesh, los 3 fallaron de forma simultánea en el mismo incidente. Eso no es un fallo marginal que puede atribuirse a condiciones excepcionales. Es una exposición estructural en la arquitectura de seguridad alrededor de la cual Israel ha construido su doctrina de supervivencia civil. Cuando los interceptores fallan y las sirenas se retrasan, el refugio que se supone protege a los civiles no es protección,
Es una trampa. Pero lo más significativo de la conferencia de prensa del 12 de marzo no fue la admisión sobre las capacidades enterradas de Irán. Fue lo que Netanyahu dijo a continuación sobre el objetivo político central de la campaña y la forma en que eso contradice de manera directa lo que la inteligencia norteamericana ha estado diciéndole a la Casa Blanca durante semanas. Netanyahu le dijo a los periodistas que uno de sus objetivos centrales es crear las condiciones para que el pueblo iraní expulse a su propio régimen. Un periodista le preguntó directamente si podía garantizar ese resultado y lo dijo. Dijo que no puede prometer al 100% que el régimen caerá sin que el propio pueblo iraní se levante. Les dijo a los iraníes desde esa conferencia de prensa: la ayuda está en camino, pero al final del día depende de ustedes. Hay que detenerse en lo que eso significa viniendo de un líder de guerra en medio de una campaña activa. Es una admisión explícita de que la operación militar por sí sola no puede entregar el objetivo político que fue declarado para justificarla. Los Estados Unidos llamaron a esta operación Epic Fury. Israel la llamó Operación León Rugiente. La primera salva del 28 de febrero mató al líder supremo Ayatollah Ali Khamenei en un ataque dirigido contra un complejo en Teherán. Miles de millones de dólares gastados, miles de misiones de combate ejecutadas, el líder supremo de Irán muerto y el hombre que dirige los ataques admite en cámara que el resultado final todavía depende de que los civiles iraníes salgan a las calles a derribar su propio gobierno. Contrasta eso con lo que ha evaluado la comunidad de inteligencia norteamericana. Un informe clasificado del Consejo Nacional de Inteligencia, completado antes de que cayera la primera bomba de la operación Epic Fury, concluyó que ni los ataques aéreos limitados ni una campaña militar prolongada producirían con probabilidad un cambio de régimen en Irán. Esa evaluación fue escrita en febrero de 2026. El Consejo Nacional de Inteligencia no es un organismo marginal ni un think tank con agenda política propia. Representa la opinión de consenso de todas las principales agencias de inteligencia norteamericanas después de un proceso de deliberación formal. Desde esa evaluación inicial, múltiples informes de seguimiento han llegado a la misma conclusión: el régimen no está en peligro y retiene el control efectivo sobre la población iraní. Fuentes citadas por medios norteamericanos describieron una multitud de análisis de inteligencia internos, todos apuntando de forma consistente en la misma dirección. El informe más reciente fue completado apenas días antes de que Netanyahu celebrara esa conferencia de prensa. Incluso un alto funcionario israelí reconoció de forma privada a una agencia de noticias internacional que no hay certeza de que la guerra conduzca al colapso del gobierno clerical en Teherán. Lo que ocurrió dentro de Irán después del asesinato de Khamenei confirma esas evaluaciones. Irán no descendió al caos ni a la parálisis institucional después de perder a su líder supremo. Se consolidó. La asamblea de expertos se convocó en cuestión de días y seleccionó a Mojtaba Khamenei, el hijo del líder asesinado, como el nuevo líder supremo. Múltiples analistas lo describen como más intransigente y de línea más dura que su padre. Su primera declaración como nuevo líder supremo fue leída en voz alta en la televisión estatal iraní. El propio Mojtaba no apareció en cámara, lo que plantea preguntas obvias sobre dónde se encuentra físicamente y cuán seguro se siente ante la posibilidad de nuevos ataques de eliminación. Pero el contenido de la declaración fue completamente desafiante. Prometió vengar la sangre iraní y declaró de forma explícita que el estrecho de Hormuz permanecería como herramienta de presión económica contra Occidente mientras la guerra continuara. El régimen no se fracturó bajo la presión del asesinato de su líder histórico. Promovió desde adentro con una velocidad que sugiere que el protocolo de sucesión había sido preparado con anticipación. Emitió órdenes, siguió lanzando misiles. En esa misma conferencia de prensa, un periodista le preguntó a Netanyahu cuál sería el destino que aguardaba a Mojtaba Khamenei y al líder de Hezbollah Naim Qassem. Netanyahu respondió con una amenaza de asesinato entregada con tono casual. Dijo que si fuera un agente de seguros no le vendería a ninguno de los dos hombres una póliza de vida. Esa línea dominó los titulares del día. Pero el dato estratégico que contiene esa respuesta es este. 13 días después de la campaña militar más costosa desde la invasión de Irak, el líder que la dirige sigue emitiendo amenazas personales contra los dos personajes cuya eliminación supuestamente era el objetivo central. Están vivos. El régimen que se suponía debía colapsar está intacto. La estructura de mando funciona. Los misiles siguen llegando a razón de 6 salvas diarias. Netanyahu también fue confrontado en esa conferencia con algo que había dicho 2 años antes. Un periodista le recordó que en 2024 le había declarado públicamente al pueblo israelí que los ataques militares habían retrasado a Hezbollah 20 años. La pregunta obvia siguió de inmediato. Si eso era cierto, ¿cómo está Hezbollah disparando actualmente 200 cohetes al día contra Israel? Netanyahu no respondió de forma directa. Reencuadró la pregunta. Dijo que las proyecciones de amenazas originales antes de esos ataques eran catastróficas, que hablaban de torres cayendo en Tel Aviv, de 20.000 israelíes muertos y de ciudades arrasadas.
Nada de eso sucedió, argumentó, porque Israel actuó con determinación, pero luego dijo algo que socava completamente esa narrativa. Admitió en el registro que Hezbollah continúa siendo capaz de atacar a Israel. Es un primer ministro en funciones admitiendo públicamente que una fuerza que declaró neutralizada hace 2 años está conduciendo operaciones ofensivas sostenidas contra su país en este mismo momento. Los datos sobre el terreno respaldan esa admisión de forma completa. El 12 de marzo, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo ataques contra posiciones de Hezbollah en el centro de Beirut, fuera del tradicional bastión del barrio del Dahiye. Esa es una escalada significativa en el alcance geográfico de los objetivos. Las fuerzas terrestres israelíes avanzaron más hacia el sur del Líbano, apuntando a instalaciones de la fuerza Radwan de Hezbollah. El ministro de Defensa israelí ordenó a los civiles al sur del río Sarani evacuar la zona y advirtió al gobierno libanés que Israel está preparado para ampliar las operaciones terrestres. Funcionarios de defensa israelíes de alto rango advirtieron de forma privada que Hezbollah todavía tiene un inventario grande de lanzadores y tiene la intención de desgastar a las fuerzas de defensa de Israel a lo largo del tiempo. Israel está atrapado en una guerra en 2 frentes simultáneos, sin un punto final claro visible en ninguno de los 2 teatros. El costo financiero del conflicto es en sí mismo un dato que cambia la perspectiva sobre toda la operación. El Pentágono confirmó al Comité de Servicios Armados del Senado que solo los primeros 6 días de operaciones superaron los 11.300 millones de dólares, convirtiéndolo en el compromiso militar norteamericano más costoso desde la fase de apertura de la invasión de Irak en 2003. Para dimensionar ese número, 11.000 millones de dólares en 6 días equivale a más de 1.800 millones diarios solo en operaciones directas, sin contar los costos de reposición de munición, el mantenimiento de los grupos de portaaviones, el apoyo logístico en las bases de la región ni los costos de las operaciones de inteligencia. Y ese gasto no se detiene. Cada nuevo día de guerra agrega cientos de millones al contador. El estrecho de Hormuz ha estado efectivamente cerrado durante casi 2 semanas. La CGRI declaró que ni un solo litro de petróleo pasaría por ese corredor y amenazó con atacar cualquier buque que intentara el cruce. Desde el 28 de febrero se documentaron al menos 16 ataques separados a embarcaciones comerciales dentro y alrededor del estrecho. 8 marineros murieron, 1 desapareció. Aproximadamente 150 embarcaciones quedaron varadas en puertos cercanos sin poder continuar su ruta. Irán había colocado aproximadamente una docena de minas navales en la vía navegable. El ejército norteamericano confirmó que atacó 16 embarcaciones iraníes de colocación de minas después de que Trump advirtiera públicamente contra esa acción. Pero las minas ya estaban ahí y siguen ahí. El cierre funcional del estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial diario de petróleo, no es un evento que los mercados globales puedan absorber sin consecuencias graves y de largo alcance. El precio del petróleo Brent subió de aproximadamente $73 por barril antes de la guerra a más de $130 en los primeros 10 días del conflicto. Los precios de la gasolina en los Estados Unidos subieron un 17% desde el inicio de las operaciones. La Agencia Internacional de Energía anunció que sus 32 naciones miembros liberarían colectivamente 400 millones de barriles de reservas de emergencia, la mayor extracción coordinada en la historia de la organización. Arabia Saudita comenzó a redirigir su comercio marítimo hacia los puertos del Mar Rojo para evitar el estrecho completamente. El mensaje público de la CGRI al mundo fue directo y sin eufemismos. Esperen petróleo a $200 por barril. Irán golpeó a los estados del Golfo sin discriminación. Arabia Saudita interceptó 12 drones solo el 12 de marzo. Los Emiratos Árabes Unidos detuvieron 10 misiles y 26 drones ese mismo día. Qatar tuvo que detener la producción de gas natural licuado en sus 2 instalaciones más grandes después de que los ataques iraníes golpearan directamente esas infraestructuras. Los futuros del gas natural europeo saltaron aproximadamente un 30% después de que Qatar quedara fuera de operación, porque Qatar suministra una porción importante de las importaciones de gas natural licuado de Europa. El complejo de la embajada norteamericana en Kuwait fue atacado. Fuerzas británicas en una base en Irak fueron bombardeadas. Al menos 7 miembros del servicio militar norteamericano murieron en distintos puntos de la región. El costo civil dentro de Irán es devastador y sigue creciendo. La Media Luna Roja iraní reportó cerca de 800 personas muertas. Las organizaciones de derechos humanos documentaron cifras que superan los 2.400 muertos. El viceministro de Salud de Irán declaró que 31 hospitales importantes habían sido dañados y 12 estaban completamente inoperativos. Y a través de toda esta destrucción acumulada, el dividendo político que Netanyahu esperaba obtener de la guerra no se materializó. Una encuesta publicada mientras todavía estaba en esa conferencia de prensa lo mostraba perdiendo posiciones en las proyecciones electorales. Netanyahu lanzó este conflicto como parte de un cálculo político orientado a elecciones israelíes
que podrían celebrarse tan pronto como junio o julio, con la expectativa de que la guerra consolidaría el apoyo público y lo posicionaría para otro mandato. Eso no está ocurriendo. Su juicio por corrupción continúa en curso. El Departamento de Indultos de Israel completó una revisión formal de su solicitud de indulto presidencial y determinó que no cumple con los criterios legales establecidos. El hombre en quien Netanyahu cuenta de forma más directa, Donald Trump, llamó públicamente al presidente israelí, a Isaac Herzog, débil, patético y una vergüenza por no emitir ese indulto. Netanyahu se negó a contradecir a Trump en cámara, describió su relación como 100 veces más fuerte que cualquier relación entre líderes anteriores de los dos países. Pero Trump también le había dicho a los periodistas que quiere que esta guerra termine pronto. Dijo que la pregunta ahora es simplemente cuándo paramos. Netanyahu necesita que el conflicto se extienda el tiempo suficiente para evitar el tribunal y llegar al día de las elecciones desde una posición que pueda presentar como victoria. Trump quiere la guerra terminada antes de que los costos políticos y económicos se acumulen más. Sus relojes estratégicos corren en direcciones opuestas, y cuanto más se amplía esa brecha entre lo que Netanyahu necesita del conflicto y lo que Trump está dispuesto a sostener, más difícil se vuelve definir qué significa siquiera la victoria para cualquiera de los dos actores. El objetivo declarado desde el primer día fue la caída del gobierno iraní. 13 días después el gobierno sigue en pie, los misiles siguen volando a razón de 6 salvas diarias, el nuevo líder supremo emite órdenes desde la clandestinidad, Hezbolá dispara 200 cohetes diarios desde el Líbano. Nadie de ningún lado ha podido definir cómo es un final realista que pueda presentarse ante la propia población como victoria. Lo que queda claro después de analizar la conferencia de prensa del 12 de marzo en su totalidad es que hay una brecha creciente entre la narrativa pública que ambos gobiernos han construido para sus respectivas poblaciones y la realidad operacional documentada en el terreno. Esa brecha no es nueva en la historia de los conflictos modernos, pero raramente se hace tan visible de forma tan rápida. Cuando un líder de guerra admite en su propia conferencia de prensa que el objetivo político central de la campaña no puede ser garantizado por la campaña militar, que la capacidad del enemigo para seguir atacando persiste 13 días después del inicio de las operaciones y que la guerra que prometió sería rápida y decisiva sigue sin punto final claro, no está describiendo una operación en curso hacia una victoria definida, está describiendo una guerra que ha adquirido su propia lógica de continuación, independientemente de los objetivos que se declararon para justificarla. La pregunta que ninguna conferencia de prensa responde es la misma que se hace en privado en las capitales de todos los países que están pagando el precio económico de este conflicto sin haber tenido voz en la decisión que lo inició. ¿Cuándo y cómo termina esto? ¿Qué tiene que ocurrir para que alguno de los actores principales pueda decir que sus objetivos se alcanzaron? ¿Y qué queda del Medio Oriente cuando esa declaración finalmente llegue?